Buenos días, Raquel. Buenos días. Antes de nada, quería darte las gracias de parte de todo el equipo de Vos Escribes sin H por participar en este proyecto, así que muchas gracias. Muchas gracias a vosotras por pensar en mí. Te quería comentar que la entrevista va a constar un poco de dos partes. La primera es un poquito más general sobre, o sea, sobre cuestiones generales de literatura, redes sociales, etcétera. Y la segunda nos vamos a centrar un poquito más en tu obra, Mi cuerpo también. Vale. Lo primero que quería preguntarte es que tú eres licenciada en Derecho y doctora en Filología Hispánica. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo surge el dedicarte a la escritura? A mí la literatura siempre me ha interesado, primero como lectora y como investigadora y poco a poco pues como escritora. Y tiene que ver con las limitaciones que yo me encuentro a la hora de hacer trabajo académico cuando estoy escribiendo y me da la sensación de que la escritura, el discurso académico no es suficiente para desarrollar cuestiones que a mí me interesan, que me impone un corsé demasiado estricto, pues empiezo a hacer algo que tiene que ver con la literatura y en lo que yo cada vez me siento más cómoda. Durante muchos años yo escribía pues como una cuestión personal, diarios y algún cuento, cosas muy pequeñas. Y poco a poco empecé a pensar seriamente en hacer algo que pudiese compartir con los demás. Vale, Ahora no Raquel. te escuchaba. Sí, sí, es que me había quedado un poco parado, vale. Perfecto, vale, muy bien. Y bueno, también en relación con ello, ¿crees que tu formación en Derecho ha influido a la hora de escribir o de concebir la literatura? Pues seguro que sí. Yo creo que aprendí del derecho una escritura que quiere ser, aunque no siempre lo consiga, máximamente precisa y muy matizada. Y sin duda yo he aprendido del derecho eso y también una escritura que es abstracta, que es un pelín barroca. Entonces sí, seguro, claro, mi formación en realidad y mi investigación posterior tiene que ver con cómo escriben y cómo construyen informaciones los juristas. Y he dado muchos años clase a juristas sobre cómo escribir. Entonces, ese tipo de pregunta acerca de cómo podemos escribir cuestiones que son muy abstractas y que tienen que ser muy precisas, pero al mismo tiempo dar cabida a muchas situaciones, creo que está en mi escritura, en algunas partes que son pretendidamente abstractas y que desde luego me permiten jugar con el discurso. Eso que a la vez se enriquece con escrituras de escritores que a mí me interesan y que tienen un componente sintáctico del que yo he aprendido. Por ejemplo, Marías, ¿no? La escritura de Marías para mí formalmente es muy interesante he leído mucho eh, pensando justamente en cuál es la sintaxis de sus textos. Entonces, sí, esos dos componentes confluyen en lo que yo hago. Ujú. ¿Y ha sido fácil conjugar la labor de escritura con la docencia, por ejemplo? Porque ha sido, bueno, ahora eres profesora en la Universidad Complutense de Madrid Mm, y creo que también lo ha sido en la Universidad de Barcelona y en la Universidad de Qatar. sí. No, claro, es tiempo que le quitas a la escritura. Entonces, bueno, pues la docencia es un... Yo disfruto la docencia, pero desde luego es una tarea que yo hago pues para pagar facturas, básicamente. Mm. Es una alimenticia y desde luego le quita tiempo a la escritura, que al mismo tiempo no dudo que le enriquezca de alguna manera. Y por otro lado, me permite vivir la literatura con menos presión. Sé que yo no tengo que escribir un libro al año para ganarme la vida. Me gano la vida con las clases y que no tengo la presión de tener muchísimos lectores ni una repercusión grandísima. Entonces, creo que la docencia me permite ser libre
Así que yo no estoy deseando dejar la docencia. Es mi trabajo y, bueno, es un trabajo que me gusta hacer. Mm. Muy bien. Y bueno, en Prácticas Literarias de la Información, que es la asignatura para la que presentamos este proyecto, hemos reflexionado un poco sobre la función de las redes sociales a la hora de escribir y de componer literatura. Entonces, bueno, la primera pregunta es, ¿qué importancia crees que tienen las redes sociales para una escritora como tú? Pues yo he utilizado redes sociales en algunos momentos de mi vida. Ahora no estoy muy activa en redes porque tengo mucha tarea personal y profesional que me impide pues dedicarle tiempo y no participo activamente, pero sí que utilizo mucho las redes y en concreto Twitter para informarme sobre cuestiones que me interesan, es decir, como banco de datos. Utilizo el buscador de Twitter muy habitualmente, como casi en la labor de documentación. Yo no soy una escritora que haga la documentación y luego ya cuando se lo ha leído todo y tiene una idea formada, trabaja, ¿no? Lo hago muy simultáneo. Entonces sí que escribo con ordenador abierto y con redes sociales abiertas y leo y, y pienso a partir de materiales que me proporcionan las redes, pero no participo allí. Es decir, que no pongo a prueba mi trabajo como sé que hacen otros escritores, ni, ni, ni interactúo con lectores. No, esa es una parte que no me interesa. Entiendo que puede estar muy bien, pero es que no tengo tiempo para eso, la verdad. Mm. Y en ese sentido, ¿crees que en las redes sociales se puede generar literatura? Por ejemplo, veíamos Sí. que, sí, por ejemplo, veíamos que Marta Sanz había compuesto, bueno, publicó durante la pandemia una serie de publicaciones en Instagram y a partir de ahí elaboró un libro que se llama Parte de mí. Y bueno, Mm. al ser publicado, pues pierde parte de la funcionalidad, por ejemplo, los hipervínculos o esa retroalimentación con los usuarios, etcétera. Entonces, mi pregunta es, ¿crees que efectivamente se puede crear literatura por ejemplo, en Instagram, en redes sociales? Creo que sí, es que me parece que vivimos en un tiempo en el que no se puede prescindir de redes sociales y de la interacción con los lectores. Es que está en nuestro día a día, entonces es una faceta más. Hay algunos escritores que lo utilizan más y otros que menos, pero desde luego sí se puede hacer literatura. Es una herramienta más, un campo más, probablemente habrá géneros nuevos. Entonces, sí, me parece muy interesante. Yo en este momento no lo utilizo, ya te digo, de manera activa, no escribo para redes. Supongo que porque el trabajo que tengo entre manos, la novela que estoy escribiendo, no lo demanda, pero sin duda eh, podría darse el caso contrario, o sea, podría encontrar en las redes un lugar para escribir y para poner en prueba textos, sí, sí. No me parece nada descabellado, de hecho me parece lo natural. O sea, Mm. o sea, el mundo virtual es parte del mundo y parte de la realidad tan evidentemente como la otra. Entonces, sí, claro. Y en ese sentido, ¿crees que se le otorga menos importancia a la ciberliteratura que a la literatura pues, tradicional y canónica? Sí, supongo que sí, claro, como todos los géneros nuevos tienen que pasar un tiempo hasta que Mm. se consolidan, pero bueno, yo creo que se andará y que además es que ya hay escritores que trabajan de manera muy seria y que tú has mencionado a Marta Sanz y que lo están haciendo, entonces es cuestión de tiempo y no mucho tiempo. Mm. Muy bien, O pues sea, por ejemplo, yo, o sea, no interactúo con él, pero sigo la cuenta de Twitter de Fernández Mayo, por ejemplo, que sí. me parece brutal y es absolutamente estimulante de leer. Entonces, es literatura lo que hace Fernández Mayo. Pues para mí sí, sin duda. Mm. Y tan valiosa como la otra, porque tampoco creo yo en la jerarquía de los géneros, ¿no? Ujú. Y después, otra cuestión que también debatíamos en la asignatura y en el trabajo es el proceso, acerca del proceso de publicación.
según tengo entendido, tu última novela, Noche y Océano, ganó el premio Biblioteca Breve. Entonces supongo que sería publicada a raíz del premio. Entonces, Mm. sin embargo, mi cuerpo también, ¿cómo, o sea, cómo es el proceso para ti de aproximarte a una editorial o si ella se aproxima a ti? Pues a puertas frías, porque yo no escribía, no conocía a nadie o casi nadie. Y, y yo lo que hice fue una labor, pues como la que hace cualquier persona que está en su casa escribiendo. Terminé el manuscrito y la envié a 25 editoriales, de las cuales solo me contestaron un puñado, 4 o 5. Y una de ellas me decía, sí, me interesa un editor una editorial muy pequeñita que ya, bueno, cambió de dueño. Y me dijo, pues mira, me interesa si puedes esperar un año o un año y medio, vamos para adelante. Y fue así como publiqué Mi cuerpo también. Luego, cuando empecé a publicar en Seix Barral a raíz del premio, pues eh, Mi cuerpo también se reeditó allí con un poco diferente, una edición distinta, pero fue así, pues como de manera muy inocente y cruzando los dedos y sin estar nada segura de que aquello fuese a... Desde luego Mi cuerpo también sí que fue el primer texto que yo escribí pensando esto puede tener algún valor para alguien que no sea yo sola. Mm, Muy bien. Y en ese sentido, ¿has tenido algún tipo de imposición o traba por el hecho de ser mujer? Yo la verdad es que no lo he notado en absoluto. No. Vale, vale, perfecto. Muy bien. Y bueno, ahora ya nos metemos un poquito en mi cuerpo también. La primera pregunta es acerca de la narradora, porque bueno, la novela se ha concebido como una novela autobiográfica. Entonces mi pregunta es, ¿realmente es ello siempre autobiográfico o hay alguna parte de ficcionalización? Entonces, en ese caso podríamos hablar de un yo autoficcional en vez de autobiográfico. No sé, ¿sabes? Mm, Como... Sí, la verdad es que es muy difícil contestar esa pregunta porque, por un lado, sí que es mi historia tal y como ocurrió, pero sí que hay evidentemente alguna parte que yo recuerdo así, pero que personas que estuvieron allí me dicen que no fue exactamente así. Y sí que hay algunas cuestiones que están alteradas por el bien de la trama y de la lecturabilidad del texto. Entonces, sí que hay una composición y luego también hay una composición, una recreación ficcional de mi propia voz. O sea, han pasado ya bastantes años desde que yo escribí ese libro y cuando el año pasado se reeditó en Seix Barral, yo lo volví a leer y, y me sorprendió mucho la voz de la narradora que yo había creado porque desde luego yo no me recordaba de una manera tan dura, tan férrea, tan estoica frente a la enfermedad. Entonces, sí, claro, por supuesto, es una ficción de un yo que en realidad no existe y, y desde el momento en el que tú te pones con una página en blanco y a crear un mundo con palabras, es que el realismo es absolutamente imposible. El realismo respecto a la propia memoria es imposible y respecto a la propia identidad, porque es algo absolutamente escurridizo. Entonces, y además es que a mí no me interesa tanto crear un discurso que sea verosímil y que cuente además exactamente lo que me ocurrió, como un discurso que sea eficaz respecto a la eh, eh, crítica, en un sentido muy laxo, del aparato médico, que era lo que a mí me interesaba hacer con ese libro. O sea, yo lo que quería era construir un objeto enfermo o un cuerpo enfermo que al mismo tiempo se desdoblase en sujeto y en analista. Y eso es una creación, por supuesto. O sea, yo no estaba tumbada en el hospital pensando todo aquello exactamente, mm, Por ahí va pero Sí, por ahí va mi siguiente pregunta.
era que tú en el propio libro nos cuentas que en un primer momento no quisiste escribir sobre tu experiencia del cáncer y que Mm. es a partir de ver el historial clínico que te das cuenta de que eso es un relato oficial y es un relato parcial. Y entonces, por tanto, constituye una forma de un poco de subyugación a esa lógica médica sobre el cuerpo y sobre la enfermedad. Entonces, planteas tu obra primero como una forma de insurrección contra esa lógica clínica y médica que se fundamenta en el discurso científico y segundo también como una forma un poco de autoempoderarte de tu propio cuerpo y de tu propia enfermedad. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo es ese proceso de creación? Porque claro, supongo que tendrías que volver al pasado, pero también ahora quizás hacer un proceso de distanciamiento, que nos contaras Sí, un poco cómo lo habías mm, gestado. claro, yo tuve que pasar bueno, tuvieron que pasar muchos años para que yo empezase a encajar aquello de una manera fría y, como tú dices, distante. Y al mismo tiempo yo provoqué una distancia incluso física. El libro está escrito en Bruselas, yo me fui a vivir a Bruselas, dejé de trabajar durante 6 meses, o sea, allí trabajé un tiempo y me quedé en la ciudad sola durante 6 meses y escribí el libro. Y fue casi como encapsular todo aquello que había pasado y escribirlo. Es un libro que está escrito del tirón. Empecé por el día 1, cuando, hablando de los síntomas, y acabé con la, bueno, curación o cuando no hay cáncer detectable en el cuerpo, ¿no? Entonces, sí, me distancié y creé ese artefacto que yo lo entendía como un artefacto analítico paralelo a de la historia clínica. Entonces, mm, fue, yo no quise hacer un relato muy emocional y desparramado sobre lo que me había pasado, porque a mí ese tipo de relatos no me interesan más los relatos fríos y para eso tenía que haber pasado tiempo. Sí, claro. Ujú. De hecho, tú misma comentas que se puede caer en lo tengo aquí, vanidad injustificada, justamente por eso. Sí, es que al final tampoco es para tanto lo de ponerse enfermo. Me parece curioso, me parece interesante como discurso político el comentario acerca de qué es la medicina y la clínica, pero del cuerpo muriéndose, bueno, pues claro, sí, evidentemente es un drama personal, pero, pero si no pones otras cosas, a mí ese tipo de relatos ni siquiera como lectora me interesan mucho. Ujú. Y de hecho, también otro de desde el punto de vista también más lingüístico, otro de las dificultades que además comentas también en el libro es que de normal, en torno al cáncer, sobre todo en la enfermedad en general, pero en torno al cáncer, hay una serie de metáforas o de lugares comunes, como por ejemplo el cuerpo como el campo de batalla, el enfermo de cáncer como el luchador. Mm. Claro, después el médico y la quimioterapia, pues como las herramientas salvadoras y salvíficas, ¿no? Entonces, mi pregunta es también, ¿cómo lograste huir de esos lugares comunes o cómo se te ocurre incorporar ese tipo de reflexiones en la obra? Bueno, pues como tú has dicho, pasaron muchos años y puse mucha distancia y durante ese tiempo, pues tú tú vas por el mundo con tu miedo a recaer en el cáncer y al mismo tiempo vas recibiendo los inputs permanentes del discurso sobre el cáncer y te das cuenta de las trampas y de las mentiras y de lo que te hieren determinados discursos, ¿no? Como bueno, ha vencido a la enfermedad como si además la enfermedad fuese un ente ajeno a ti cuando el cáncer es exactamente, soy yo el cáncer, ¿no? Y mi parte cancerígena que la tenemos todos y entonces entender eh, esas metáforas y criticarlas enseguida te pone en el camino de nuevas metáforas y nuevas ideas como esa, ¿no? Como el cáncer como parte de mí mismo. Y es así, pues deconstruyendo el discurso más común. Yo lo que quería hacer todo el tiempo era un libro que fuese muy comprensible, a pesar de que yo manejaba ideas de análisis de discurso, ¿no? Es mi disciplina, pues lo que quería hacer era un libro que pudiese leer mucha gente, ¿no? Muchos enfermos.
y, y ya está. Entonces pensé durante mucho tiempo en cuestiones y llegó un momento en el que dije, pues mira, las voy a escribir, ya ha llegado el momento, ya estoy serena, ya. Y fue así. Muy bien. Y bueno, después también en el libro me llamó mucho la atención porque hay referencias intertextuales y también reflexiones metaliterarias. Por ejemplo, mencionas a Susan Sontag, a John L. Austin, bueno, a diferentes autores. Creo que también los tengo por aquí: Mary Shelley, Vasily Grossman, Foucault. Entonces, mi pregunta es, bueno, todo ese bagaje y esas referencias te surgen de manera natural en el momento en que lo estás viviendo, es después un añadido No, posterior. después. Y en ese caso, ¿te desempeñan alguna función en la trama o no sé? O sea, para que como habías una parte destacada de la obra, por si nos podías contar un poquito más sobre ella. Eh, claro, mira, yo cuando estaba enferma, como todos los enfermos, estaba absolutamente cao, no, aparte yo me quedé absolutamente paralizada, así que no podía ni coger un libro. Había algunos que yo había leído, había otros que había leído, o sea, por ejemplo, el fragmento de Shelley que aparece al principio de Mi cuerpo también, yo no reparé en él cuando yo leí por primera vez Frankenstein. Fue en una lectura posterior a la enfermedad cuando dije, ostras, es que es exactamente lo, lo que, lo que yo vivía en la previa a la enfermedad. Entonces, claro, es la maravilla de los grandes libros, ¿no? Que los lees y vas descubriendo Mm, en lecturas sucesivas fragmentos, o sea, interpretaciones o reflexiones que se te habían pasado por alto porque no te correspondían en ese momento. Entonces, eh, no, cuando estás enfermo y por lo menos yo no tiene, o sea, la enfermedad es la parálisis absoluta, no solo física, sino el tiempo y la vida se detiene. Entonces, habrá otras circunstancias, pero la mía fue cero lectura, cero reflexión, era simplemente resistir la enfermedad y ya está. Y luego, pues claro, cuando vas hilando el discurso, pues evidentemente vas teniendo reflexiones y además vas leyendo cosas y vas incluyéndolas. Entonces, claro, es un trabajo pues de orfebrería. Yo siempre comparo mucho mi manera de escribir con el trabajo de un artesano que está trabajando el texto y parece que es sencillo de hacer, pero aquello tiene muchas horas detrás, detrás de cada frase y detrás de cada párrafo para que se entienda. Para mí es un libro que tenía que ser entendido por mis padres, que son personas que no tienen la costumbre de leer. Entonces, sí, todo eso es posterior, ¿no? ujú. Y bueno, ya para acabar, antes has mencionado a Millás, entonces mi pregunta era si tuviste algún tipo de referentes a la hora de escribir Mi cuerpo también, o en general, si a la hora de ponerte a escribir tienes algunos referentes. Pues la verdad es que no escribía yo un texto pensando que fuese a la manera de alguien. Sí que evidentemente los discursos de la enfermedad están ahí, estaba el libro de Sontag orbitando en mi cabeza, el libro eh, de ¿quién más era? Simone de Beauvoir sobre su madre, sobre la enfermedad de su madre, pero no, no trabajaba yo con un género en la cabeza que me pudiese inspirar. O sea, sí que, así como cuando hacía Noche y Océano, sí que tenía una voz en la cabeza que era la voz de Memorias del Subsuelo que me volvía una y otra vez y que me indicaba un estado de ánimo desde el que hablar. Eh, en en mi cuerpo también, la verdad es que la voz era más una voz analítica mía, una voz mm, que yo sí que identificaba con- conmigo en los momentos de más serenidad y más lucidez, que evidentemente los momentos de más tragedia y más drama y más paranoia incluso,
no están, y por eso cuando escribí el epílogo al libro recientemente, el año pasado, cuando me puse a escribir para Barral, sí que intenté compensar eso y sí que hay una parte de locura y de drama interior eh, que está mucho en el epílogo, porque de repente me pareció que era hacer justicia también con esa voz que yo fui y con esa mirada que yo tenía, que también era una mirada lúcida, a pesar de que cayese en la paranoia e incluso en la casi iluminación si se puede decir así, de del contacto con los otros, con los muertos, ¿no? O sea, Mm. eh, mm, yo me quise construir y afianzar mucho en el discurso analítico para contrarrestar otros discursos sobre el cáncer que no son mejores ni peores, que son otros. Y en el epílogo sí que dije, bueno, yo no, no soy tan admirable como parece cuando lees Mi cuerpo también, ¿no? Yo me encontré con una Raquel que daba a veces o sea, daba la impresión de ser una persona absolutamente dura y racional y no es exacta. O sea, la intención del texto era serlo, pero no era absolutamente la verdad de la voz y de la enfermedad. Bueno, entonces, por Claro, eso no el volvemos a esa epílogo. distinción entre yo autobiográfico, uy, entre yo autobiográfico y yo autoficcional, que al final Sí, no era autobiografía, sino que era autoficción, porque la obra estaba compuesta con un objetivo muy claro, que era elaborar un discurso alternativo al exactamente. clínico. Mm. Exactamente. Y de hecho, en esa dualidad de la que tú hablas está muy clara entre cuando pones la voz del epílogo y la voz del texto principal. Ujú. Muy bien. Bueno, pues ya estaría. Así que, Oh, así que muchas gracias por haber qué participado. va, Silvia, de verdad, a vosotras. Un Y placer. bueno, cuando lo publiquemos te avisaremos y todo.